Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tome su asiento, hermano, hermana. Según podemos verlo así de esta manera, ¿cree que el Señor solamente lo está diciendo o lo está profetizando? Es una profecía que el Señor da. Y es importante de que lo tomemos en cuenta nosotros, que no solamente veamos lo bueno, sino que Dios habla acerca de lo malo también para que no nos encontremos en el mal. Según podemos entender lo que dice aquí en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Quiere decir, hermano, hermana, según la Biblia dice que por 120 años Dios los esperó. Y hasta el último día, imagínense cuando comenzó a llover. ¿Qué habrá pensado la gente? ¿Qué habrá pensado en ese instante? Porque según dice en el versículo 38, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que duró ciertos días la lluvia. Y lo más importante es que desde el primer día que la gente comenzó a ver que comenzaba a chispear, como decimos a nosotros, a caer agua, ¿qué habrán pensado? ¿Será que reconocieron lo que Noé les había dicho por más de 120 años? O simplemente, bueno, pues está lloviendo. Y puede ser que pasó un día, 2 días, 3 días y todavía se mantenían así. Comían, bebían y se casaban. Quiere decir, hermano, hermana, que hasta el último día que Noé entra, ahí es cuando ellos se dieron cuenta que lo que Dios había hablado por medio de Noé era verdad. La cosa es que cuando ellos decidieron ya, la puerta ya se había cerrado. O sea, veámoslo en nuestro entendimiento. Si habla acerca de que en el tiempo de Noé la gente se la pasaba comiendo, quiere decir que ese era su pasatiempo de ellos, ese era su tiempo de ellos. Invertían su tiempo en todo lo que ellos querían, deseaban y anhelaban. Y a Dios lo tenían a un lado. Y por si fuera poco, dice que no solamente se la pasaban comiendo, sino bebiendo también. O sea, veamos en nuestro tiempo, a veces decimos, pues no es malo que comamos, pues no es malo. ¿A quién no le gusta comer? A todos nos gusta comer. Pero según si nosotros vamos conjugando todas las palabras o las vamos acomodando, vamos a encontrar que Dios no dice que no comamos. Ahora usted diga, pero ¿qué hay de beber? Pues nosotros sabemos que no debemos de beber. Pero en el tiempo aquel no era como en nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora se bebe de todo. Y según beber no es malo. Pero nosotros sabemos, o puede saber más, por ejemplo, el que bebía, hablando de bebidas alcohólicas, que no son buenas, no fueron buenas. Imagínense que aquel que bebía, de repente escucha o le dicen, oye, pues no es malo que tú bebas, puedes tomarte una, no hay ningún problema. Pero aquel que acostumbraba a hacerlo, y si la llegase a probar, ¿usted cree que no le gustaría? Por más que diga no.
Posiblemente al probarla se va a acordar de que era buena, era deliciosa. Pero el punto es este, hermano, hermana, que nosotros podemos verlo y entenderlo. Si el Señor habla acerca de todas estas cosas y Él dice que cuando Él venga va a ser semejante como en los tiempos de Noé. Y ahí nos dice que era lo que la gente hacía en el tiempo de Noé. Dios les había hablado ya desde un principio. Ahora nos sigue hablando también a nosotros. Ahora sería cómo Dios está viendo a la humanidad. ¿Será que Dios está viendo un cambio? ¿O nos asemejanza igual a aquella generación? El Señor dice que cuando Él venga va a ser igual como en los días de Noé. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Que no nos encuentre así, pero Él dice que así va a ser. Pero el Señor sigue insistiendo en nosotros de que sí podemos continuar hacia adelante dejando todas estas cosas. O sea, veamos, el Señor no nos dice que no comamos. Comamos, hermano, y bebamos, no hay ningún problema. Pero no, la bebida no la vaya a decir, bueno, pues sí o no. O sea, beber para nosotros, beber es agua, beber un cubo, qué sé yo, pero ya bebidas alcohólicas, pues no. ¿Hay qué le va a decir? Pues que no es malo que lo haga y usted si lo quiere hacer. Pero el Señor nos advierte acerca de todas estas cosas. Se recuerda que hace una semana o 2 semanas hablábamos de que nosotros nos privamos de tantas cosas. Y la pregunta sería, ¿por qué nos privamos de tantas cosas? Según la Biblia dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, acostumbraba a andar en las bodas. El Señor acostumbraba a andar en las fiestas. El Señor acostumbraba a andar en las reuniones. Pero ¿qué hacía Él? Ahora cuando nosotros hacemos o hiciéramos eso, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo contrario. La cosa es, hermana, hermana, que entendemos bien perfectamente. Dios conoce cuál es mi necesidad. Él sabe cuáles son mis intenciones y sabe cuál es mi sentir hacia Él. Le decía en la semana, ¿usted cree que en general no quisiéramos servirle más a nuestro Creador? Sí. Pero sabemos que hay imposibilidades en las cuales no nos permite. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer ciertas cosas. Pero como le digo, podemos hacerlas. Que no nos alcance el tiempo, bueno, es otra cosa. Pero que ya no quede en nosotros, que nos esforcemos lo más que podamos nosotros. Si el Señor está diciendo, mire, léalo una vez más, y de ahí vamos a ir allá a Génesis, donde Dios lo dice en el capítulo 6, para que se dé cuenta qué es lo que esta gente hacía y por qué Dios decidió destruirlos. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? O sea, hermano, hermana, ahí la Biblia nos sigue mostrando qué es lo que debemos de hacer nosotros en estos casos para que no nos encuentre así nuestro Creador. Pero vayamos allá a Génesis capítulo 6 y ahorita regresamos aquí. El Señor dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente dice que comía, bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaron, aconteció algo. Lo que les había dicho el Señor. De repente comenzaron a caer unas gotas de agua por ahí. Y posiblemente, como era la gente de malosa, haber dicho lo que nos dijo este loco. Es cierto. Pero ya cuando ellos decidieron correr, ya no les alcanzó.
Ahora sí entiende, como dijo la hermana, no era de su tiempo. Y nosotros entendemos por lo que dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. ¿Verdad que sí? Todo tiene su tiempo. Mire, Génesis capítulo 6. Leamos versículo 5 al versículo 8. Lo más importante es que Noé fue obediente. Ahora, ¿la multitud o la gente obedeció? No obedeció. Pero Noé sí obedeció. La cosa es que Dios estaba mirando a toda la gente y Noé entre toda la gente. Y entre toda la gente pudo ver algo diferente en Noé. Dios quiera que eso esté bien en nosotros, hermano. Algo diferente a los demás. Mire, dice Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Según dice, y se arrepintió Jehová. ¿Por qué se arrepintió Dios, hermano? Mire, lo maravilloso es esto. Nosotros entendemos cómo fue el principio, ¿verdad? Dice que Dios creó a todos los animales del campo, aves y todo lo creó primero. Y de ahí forma al hombre, y al hombre lo pone delante de todos los animales, bestias del campo, de todo lo que llamamos nosotros animales o bestias. Dios lo puso a Adán y le dio una tarea, en cierta manera, que los gobernara a todos y que les fuera poniendo un nombre a cada uno de ellos. Y dice que cuando Noé terminó todo, pues como que ya no tenía nada que hacer, porque ya todo lo sabía, todo lo conocía ya. Y ahí es cuando Dios lo ve, y sabemos nosotros que le puso una ayuda idónea, como dice la Biblia, ¿verdad? Le puso a una persona como él, para que estuviese con él, porque Dios ya sabía lo que estaba planeando él. O sea, Dios sabe lo que él está haciendo, y todo lo hace con sentido. Si cuando Dios le habla a Noé acerca de que va a mandar un diluvio, es porque él ya estaba viendo toda la maldad de la gente, de la humanidad, que en cierta manera no lo tomaban en cuenta para nada a Dios. Verá que nosotros nos vamos más y nos recordamos más en la promesa que Dios dio por medio de Abraham, que dio la promesa que vendría, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero según Dios, desde antes había hecho una promesa para con Noé. Imagínense si Dios hubiese destruido a toda la humanidad, no estaríamos nosotros aquí. Y eso es lo maravilloso, que la gente sabe perfectamente que proviene de Dios, que Dios lo es todo. Ahora dígame, nuestro tiempo, ¿somos agradecidos? Somos faltos delante de Él. ¿Y por qué Dios no nos ha destruido? Porque Él sabe que se nos va a llegar el tiempo y nos vamos a presentar delante de Él. Pero según lo que estamos leyendo en Mateo 24, 37 al 39, habla acerca de su venida, que será como en los días de Noé, que la gente comía, bebía y se casaba. Y cuando menos lo esperaban,
comenzó a llover y se cumplió lo que Dios dijo. ¿Cómo es que iba a destruir a toda la humanidad? Por medio del diluvio. Es lo que estamos leyendo aquí en este versículo 6 al 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Según, hermanos, solamente Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso nos recuerda lo mismo que Dios le dijo a Lot? ¿Qué le aconteció a Lot? A Lot se le abrió la puerta para que entrara él, su esposa, sus hijos y sus yernos también, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra que aquella mujer no obedeció. Los ángeles le dijeron: ve hacia adelante, no mires hacia atrás, no voltees para atrás, sigue hacia adelante. Sabemos lo que le aconteció a aquella mujer por voltear hacia atrás. ¿Qué tuvo que mirar hacia atrás? ¿Qué estaba dejando atrás? Todo lo que tenía. Y esta gente no dejaba de comer, de beber y de casarse. O sea, como que ellos en sí, como que eran los dueños del mundo entero. Parecía que el mundo estaba a sus pies. Y Dios, hermano, estaba siendo ignorado. Y cuando se ignora a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Lo que Él dice en su palabra. Por eso vea, hermano, hermana, la Biblia nos muestra tantos hechos maravillosos en los cuales deberíamos de meditar nosotros. Solamente nos basamos en lo bueno que Dios brinda para nosotros, pero nos olvidamos de que un día nos vamos a presentar delante de Él y como que no nos habló Dios, como que Dios no nos dijo nada. Si nos dijo únicamente que lo ignoramos. Noé, ¿cuántos años se mantuvo en esa fe, construyendo lo que Dios le había dicho? Según más adelante dice que Dios le pidió hacer algo que en ese tiempo ni siquiera se conocía. Por eso cuando la gente escucha que Noé les hablaba, que vieron a Noé que estaba cortando madera para comenzar a hacer esa arca, pues por eso que ellos lo juzgaban como loco. ¿Y para qué está haciendo eso? Ni siquiera llueve y está haciendo esto. Él creyó en lo que Dios le dijo. Y ellos no creyeron en lo que Dios estaba hablando por medio de Noé. ¿Que Dios no usaba a Noé para que les diera el mensaje a ellos? ¿Acaso Noé no les dio el mensaje a ellos? Sí. Pero ellos no lo quisieron recibir. Ellos quisieron recibirlo cuando ya el arca estaba preparada allí en tierra y de repente comienza a llover y en un instante se comenzó a negar todo, ¿verdad? Y dice que las aguas comenzaron a elevarse, pero como aquellos, hermano, por eso le decía, comían y bebían. La persona que un día bebió, cuando está en su, ¿cómo se le dice? O sea que ya está, hermano, bien. ¿Sobrio o ebrio? Bueno, así que está ebrio ya. ¿Usted cree que ve las cosas a su alrededor? Miren, este día, yendo para la casa, antes de llegar a la casa, hay como unas 2 cuadras. No sé si era guainito, no sé si era así borracho, bolo, como conocemos nosotros, o se haya sentido mal, no lo sé. Pero después que lo vi que cayó, en mí pensé, iría bolo, se habría falseado de su pie que se cayó, o le habrá dado algún ataque. En estas cosas me puse a pensar.
Yo dije, si una de las tres cosas fueran, ¿en cuál me quedaría pensar? Posiblemente le falló el corazón, posiblemente borracho, o posiblemente se tropezó. Yo dije, Dios quiera que se haya tropezado solamente, porque lo otro es más peor, ¿no? Pero lo miré que llevaba una bolsa así como de botes aquí, y de repente como que quería caer, si no, pero no soltaba la bolsa. Pero cuando menos se acordó, se dio para atrás, cayó. ¿Por qué le digo esto, hermana? Porque nosotros vemos tantas cosas o cosas que nos han acontecido a nosotros y no las tomamos en cuenta. Si Dios por más de 100 años les estuvo hablando a esta generación, porque Dios dice en el versículo 5, léalo una vez más. Antes de que Dios le comience a decir a Noé que haga según lo que Dios le pide, ya le estaba mostrando Dios lo que él estaba viendo en toda la multitud. Amén. Y así como le habló a Noé, le habló a la gente también. Pero ¿por qué entre toda la multitud solamente Noé pudo entender el mensaje? Dice, y vio Jehová, o sea, entre toda la humanidad se encontraba Noé también. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Según, ¿cuál fue el pensamiento de Dios? Destruirlos a todos. ¿Será que ella había pensado, los voy a destruir aunque se arrepientan? No. O sea, el Señor vio la maldad de ellos. Según dijo el Señor, que la gente del tiempo de Noé comían, bebían y se casaban. Y cuando menos lo esperaron, como ignoraron el mensaje, entonces cuando ellos vuelven en sí, ya las aguas ya estaban. ¿Qué podían hacer ellos? Posiblemente eran buenos nadadores. ¿Cuál es el problema? Sabemos nadar. Pero dice que las aguas cubrieron todo. Posiblemente su pensamiento, nos subimos arriba de las casas. ¿Cuál es el problema? A lo mejor ni pensaron que las aguas subirían hasta los techos de las casas. Pero dice que cubrieron todo. Es como cuando usted va al mar. Vea que no hay nada, solamente agua hay. Y así estaba en ese tiempo. Y solamente el arca de Noé entre las aguas, ¿verdad? ¿Y toda la gente dónde quedó? ¿Se recuerda lo que Dios hizo con Faraón y todo su ejército? Mire más adelante lo que dice. Ya Dios nos muestra lo que iba a hacer. Y eso se lo comunica a Noé. Y Noé sí le creyó. Y de entre toda la multitud solamente Noé y su familia se salvaron. ¿No cree usted que Dios nos quiere salvar a nosotros? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Creer. Creer en lo que Dios dice, hermano, hermana. Mire más adelante. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí mismo. Bueno, leamos en el capítulo 5. ¿O cuál le dije? 6, ¿verdad? Ok, vamos ahí mismo en el mismo capítulo 6. Vean lo que dice en el versículo 17. ¿O quiere ver cómo es que Dios le mostró todo lo que iba a hacer? Por eso cuando Dios le dice a Noé, ¿cree usted que Noé creyó o no creyó? Sí creyó, él no dudó. Pero cuando Noé se lo comunica al pueblo, a la gente, lo ignoraron. Pero vamos a leer el versículo 17 en adelante. Allí en su casa lea todo lo que Dios le ordena.
de cómo tenían que hacer las cosas. Y sabe usted que hasta el final no le faltó nada. ¿Verdad que a veces nosotros decimos cuando nosotros compramos algo que nos toca armarlo a nosotros? Todo lo que viene en ese paquete que nos dan, tiene su lugar donde va cada uno. Pero ¿por qué nos sobran partes? ¿Nos dan instrucciones o no nos dan instrucciones? O a veces lo armamos mal y ahí después estamos desarmando otra vez, ¿verdad? ¿No se da cuenta también usted, hermano, que así parece que vamos bien y de repente como que no era por ahí? Y hay que comenzar otra vez. Mire lo que dice versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, alimento que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo conforme Dios le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Pero lo que debemos de fijarnos es en esto. Versículo 18. Léalo una vez más, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en la arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, hizo un pacto con Dios. O Dios hizo un pacto con Noé. Obedéceme, Noé, en lo que yo te estoy diciendo. No falles en nada. Y si él lo hacía, Dios le prometía que se salvaría a él, su esposa, sus hijos. Y para que no estuviesen solos, va a subir los animales, hembra y varón. Y lo más maravilloso es que le dice también acerca del alimento, que buscara según el alimento que lo pudiese sustentar por todo ese tiempo que iba a estar en el arca. Pero como digo, nosotros nos vamos ya hasta más adelante y nos estamos olvidando de lo que Dios les había dicho antes de que comenzara a hacer el trabajo Noé. Pero vea cuántos años Noé se mantuvo haciendo esa arca. Todo ese tiempo se mantuvo creyendo en lo que Dios le había mostrado, que lo haría así de esa manera. Por eso vea, él se mantuvo haciendo lo que Dios le ordenara que hiciera. ¿Usted cree, hermano, que como hombre, como humano, no hubiera pensado tan bien? ¿Pero qué me está pidiendo Dios que haga? ¿Y para qué tan grande? O sea, posiblemente del pensamiento de Noé era para meter a toda la gente. Dijéramos, pues qué tanta gente había o qué tan grande era el arca que se estaba haciendo. Es que Dios sabía la cantidad que iba a entrar. Ningún humano fuera de Noé y su familia iban a entrar. Porque Dios no quería que entraran o porque ellos no quisieron entrar. Es que ella conocía la maldad del corazón de ellos. Y por más que les hablara, por más que le dijera, ellos no iban a entender. ¿Por qué no iban a entender? Porque para ellos era comamos, comamos, comamos. Hay que comer hasta que, como a veces digo, hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Hay que seguir bebiendo
¿para qué nos preocupamos? Y la cosa es, hermano, que de fiesta en fiesta se la pasaban. Y Dios, se olvidaron de Dios. Ahora Dios se olvidó de ellos, no se olvidó de ellos. Porque Dios le dio oportunidad. Por eso veamos la fe de Noé. Mire lo que dice ahí en el capítulo 6 mismo. En el versículo 13. ¿Qué dice versículo 13? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se da cuenta lo que Dios iba a hacer? Ahora piense, a Noé le importaba a la gente, no le importaba a la gente. ¿Qué era la gente? ¿Qué hacía la gente cuando Noé les compartía el mensaje? Se burlaban de él. ¿Y qué es lo que posiblemente estemos haciendo en nuestro tiempo? Posiblemente lo mismo, no le posiblemente. Porque el Señor desde el primer día que apareció aquí en la tierra, Él vio cómo la gente se movía, se conducía. Y aún cuando Él va ya a partir, comienza a hablar todas estas cosas. Y siempre se preocupaba por sus discípulos y por toda la multitud también. El mensaje que Él les daba era que ellos se debían de mantener siempre delante de Dios, pensando en Dios, en lo que Dios iba a hacer. Ahora nosotros sabemos según lo que Dios dice en su palabra que va a hacer, o no sabemos lo que va a hacer. ¿Sabemos lo que va a hacer? Hace unos días le decía, según los eventos que se aproximan, hablamos acerca del arrebatamiento o de la tribulación que viene. Son los eventos más grandes que se aproximan, ¿verdad? Como decimos, viene eso, viene el diluvio, viene la batalla de Armagedón, que todo eso lo viene mencionando. Pero como nosotros decimos, pues ¿cuándo irá a ser eso? No va a ser en nuestro tiempo. Yo por lo menos digo, yo sé que cuando el Señor venga no va a ser en mi tiempo, pero no por eso voy a perder mi tiempo. Yo sé que si no viene el Señor en mi tiempo, pues yo voy a tener que ir. Ya sea que vaya o ya sea que venga, me voy a presentar delante de Él. Dios no quiere que vivamos atemorizados delante de Él. Dios quiere que nosotros vivamos con ese pensamiento de que sí, un día va a venir y todos nos queremos ir con Él. Pero según Dios dice, que Dios quiere, hermano, que nos encuentre cuando Él venga, nos encuentre como Noé, que haya gracia en nosotros y no que venga y que se vaya con las manos vacías. Según nosotros entendemos que su primera venida, ¿cómo fue? Vino para salvarnos a todos. Pero ya cuando venga por segunda vez, no viene para salvarnos. ¿Para qué viene? Para llevarnos. ¿A quiénes? A los que lo esperamos, así como Noé. Imagínense 120 años esperando lo que Dios le había dicho. Él se mantuvo en esa promesa. Lean una vez más versículo 10. ¿Y cuál fue? 18. El 13 fue el último. Sí. ¿O fue el 13 que leímos? Amén. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. No digo, y estableceré mi pacto con toda la humanidad. Contigo dice, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahí, como leo lo que fuimos leyendo, hermano, hermana, es que Dios siempre los tuvo presentes a ellos. Siempre a Dios le interesó salvarlos también a ellos, así como nos salvó a nosotros. Pero no nos podemos quedar solamente que ya lo recibimos y ya nos dio la salvación. Si fuera así, entonces ¿para qué habla el Señor de que cuando Él venga será como los días de Noé? La gente de aquel tiempo comía, bebía y se casaba. ¿Será que Dios quiere que nos acontezca así, que nos encontremos así? Por eso en nuestro tiempo lo vemos así, de esta manera. Hermano, coma, no hay ningún problema que usted coma, pero no se olvide de Dios. Beba agua, si tiene que beber mucha agua, beba mucha agua, pero no se olvide de Dios. Quiere casarse, quiere asistir a una boda, vaya, pero nunca deje a Dios por causa de la comida, por causa de la bebida, por causa de que va a ir a una boda. No es que le diga así, pero lo podemos ver así, de esa manera. Dios es primero sobre todas las cosas. Imagínese, hermana, que aquí estamos a esta hora. Decidamos cerrar porque vamos a ir a la boda de nuestra hermano que se va a casar. Un ejemplo. Imagínese nosotros en la boda del hermano y el Señor viene. Nos vamos a acordar, pero el Señor lo dijo en su palabra, que nosotros íbamos a estar de bodas o íbamos a estar en un casamiento. Y cuando nos venga eso a la mente, pues ya que podemos, ya nos encontró. O sea, ya cuando nos encuentran en el acto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas veces hablamos, por ejemplo, hermana, este país tiene leyes, tiene normas, ¿verdad? Le digo que a veces nos sucede que nos dan un ticket por estar mal parqueados ahí. Aún todavía lo peleamos, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan malo el tiquetero? Si ahí está un letrero que dice que no te puedes parquear. Entonces decimos que son malos, ¿verdad? Malo fuera que nos parqueamos en un lugar que ni siquiera tiene rótulo de nada. Pues no vimos, ni sabíamos, pero cuando vemos ahí que nos dicen no te debes de parquear aquí. Y cuando vamos ya nos encuentran ahí con un papelito por ahí, ¿verdad? Sí, hermano, la cosa es que nosotros sabemos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Por eso vea, cuando el Señor venga, cómo nos quiere encontrar el Señor. Por eso le decía, hermano, coma, no hay ningún problema que usted coma, no hay ningún problema que usted vea, no hay ningún problema que usted se case. El problema es que nos enfoquemos en todo eso y a Dios lo estemos haciendo a un lado. ¿Qué es lo que le causó molestia a Dios? Que estaba siendo ignorado. Estaba siendo ignorado Dios. ¿Cuántos años hace de todo eso? Desde aquel entonces Dios fue ignorado. Ahora en nuestro tiempo no sigue siendo ignorado Dios. Sí, hermano. Dios sigue siendo ignorado. Pero se va a llegar ese día. Ese día se va a llegar cuando no lo sabemos. Mire, léalo una vez más, versículo 17 y versículo 18. Aquí de mismo, Génesis 6. Dice Dios con Noé. Imagínense Dios hablando con Noé. Ahora la pregunta sería, ¿Dios no nos habla a nosotros? ¿Se recuerda que eso yo le decía? Hermano, ¿qué es lo que Dios habla con usted? ¿O qué habla usted con Dios? Cada quien sabe lo que habla. Cada quien sabe lo que Dios nos habla. Por eso seamos conscientes nosotros, hermano, que debemos ser conscientes
Yo le decía, yo hablo de mi persona. Yo creo que usted también. Yo sé que usted quisiera darle más a Dios. Y yo lo entiendo. Hace un tiempo atrás, que los jóvenes, ven los jóvenes cómo son inquietos, ¿verdad? A veces los adultos no pensábamos en ellos. Los adultos siempre decían que los jóvenes son esto y lo otro. Que por qué no se hacía algo para corregirlos, para ponerlos en disciplina. Yo les decía, ¿no fuiste joven algún tiempo, un día tú? No, pues sí. Entonces entiéndelos también, tú también. O sea, no podemos ser nosotros exigentes y duros con ellos, porque fuimos jóvenes también nosotros. Así como nuestros jóvenes tienen inquietudes, las tuvimos también nosotros. O sea, la cosa es que no puede entender aquel que no ha tenido familia, que no ha tenido hijos, hijas, no los puede entender. Pero siempre quiere ser duro con los demás. Pero tenemos que verlos porque así fuimos los jóvenes también nosotros. Pero a veces no entendemos nosotros el por qué Dios obra así de esa manera. Dios puso a los animales en la tierra, puso a la humanidad en la tierra. Y Dios decide destruirlos, quitarlos por completo a todos. Pero Dios miraba algo bueno entre toda la humanidad. De los humanos solamente a Noé y a su familia. O sea, mejor dicho, a Noé. Pero amor a Noé, dijo Noé, voy a hacer un pacto contigo. Porque allí en el versículo 13 le dice, hablando con Noé, dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios decide destruirlos, quitarlos. Y después que decide dejar a Noé con su familia, y ahí va a provenir la nueva generación. Pero generación tras generación siguen lo mismo. Por eso, miren, nosotros debemos de agradecerle a nuestro Dios. Que Dios halló gracia en nosotros y aún nos tiene en sus caminos. O si hay tiempo para enderezarnos, si es que vamos mal, si es que nos vamos enchuecando nosotros, o sea que continuemos por ese camino que Dios nos ha mostrado y que nos mantengamos así firmes hasta el final. La pregunta sería, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero no podemos decirle, Señor, por tu culpa. No, Dios nos ha ayudado hasta este día. Y debemos de permanecer así hasta el final, así como la fe de Noé, porque por fe Él se mantuvo firme. ¿Qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos sustenta a nosotros? La fe. Mire, vayamos allá a los Hebreos. A los Hebreos capítulo 11. Dios libró a Noé del juicio que iba a ser por medio del diluvio. Ahora Dios nos quiere librar del juicio que va a ser, hermano, contra todos aquellos que lo ignoraron. Hebreos capítulo 11 le dije, ¿verdad? Amén. Versículo 7, ahí habla acerca de la fe de este hombre. ¿Cómo es que este hombre se mantuvo tantos años, hermano? Y para nosotros, ¿qué tanto son 70 años, hermano? Como le digo, la mayoría de nosotros venimos a la mitad, ¿verdad? Ya de los 70 años. Haga de cuenta que la mitad, si Dios nos lo permite, pues la mitad. Pero ¿qué tanto son 35 años en los caminos de Dios? No es nada, hermano. Pero para nosotros no podemos decir que no podemos. Con su ayuda lo vamos a lograr, hermano. Mire versículo 7. Dice el escritor de los Hebreos, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no se veía eso, ¿verdad? De que lloviera tanto. Y no se veía que una lanchita por ahí, hermanos, estuviese armando para remar ahí entre el agua, ¿verdad? Por la fe dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. ¿Para quién estaba haciendo el arca Noé, hermano? Veámoslo así. No lo estaba haciendo para la gente, lo estaba haciendo para él. Por eso nuestro tiempo es así también. Hermano, ¿para qué te preocupas por los demás? Preocúpate por ti primeramente. Porque ¿qué pasa si nosotros nos preocupamos más por los otros que por nosotros? Dijo Pablo mismo lo dice. Miserable de mí, dice, que por querer salvar a otros, yo quedé excluido. No, Pablo miraba por sí mismo, primeramente por él y por los demás también. ¿No se acuerda que el mismo Pablo dice que nosotros no debemos de privarnos de nada? Porque nosotros tenemos discernimiento para saber lo bueno y lo malo. Amén, amén. Dice Pablo, si yo tengo que ir a una fiesta, yo voy, no hay ningún problema. Pero no voy a convertirme con ellos. Voy a tratar de convertirlos a ellos para Cristo. O sea, trato de ir a sacarlos, no para irme a quedarme yo allá. Por eso, vean, hermano, nosotros no se nos prohíbe que comamos y que bebamos y que nos casemos, no se nos prohíbe. Lo que se nos prohíbe es que hagamos esas cosas y que dejemos a Dios. O sea, por eso Dios es primero. ¿O a quién tiene en primer lugar usted? No es en primer lugar Dios. Sirvámosle a Dios, hermano, y todas las cosas, dijo Pablo, todas las cosas nos ayudan para el bien. Por eso, vean, démosle en primer lugar a nuestro Creador. Y después visita a su familia, visita a su, pues qué sé yo, hermano, vaya, si lo invitan a que vaya a una boda, pues vaya, ¿cuál es el problema? El problema es que vaya y deje a Dios. O sea, tenemos que saber hacer las cosas perfectamente. Porque si Cristo viene y nosotros estamos enfiestados, imagínense nuestro tiempo aún, hermano, lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en nuestro tiempo, hablando en el cristianismo, se habla acerca de reuniones, se habla acerca de cruzadas, como se le dice, ¿verdad que sí? Y el Señor Jesús en su tiempo no había nada de eso. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros en este momento pudiésemos hacerlo así? Si dijéramos, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Supóngase todos. Siempre se acostumbra, es decir, haga una línea, ¿verdad que sí? En orden vamos a hacerlo. O sea, vea lo que nosotros estamos haciendo. Poniendo todas las cosas en orden para comenzar a hacerlo. Pero en el tiempo de Jesús, ¿será que Jesús los formaba? Como para sanar a alguien, quiere ser sano, fórmense uno por uno. Vea cómo Jesús hacía las cosas y cómo las hacemos nosotros. Por eso, vea, hermano, Dios por su palabra nos dice cómo va a hacer las cosas y cómo son las cosas. Por eso nosotros debemos prestar nuestro oído para poder entender lo que Dios habla por medio de su palabra. Según Hebreos 7 dice, 11:7, perdón, que, léalo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínense, dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué cosas no se veían en el tiempo de Noé, hermano? Que lloviera mucho, menos que hubiese un bote como le llamamos nosotros, ¿eh? Un arca, menos eso. Pero Noé no le dijo, pero Dios, ¿qué es eso? Dios le estaba dando órdenes cómo se tenían que hacer las cosas.
O sea, supóngase que Noé nunca, es como si dijéramos nosotros, que vamos, ¿qué podríamos poner? Que se nos determinara que hay que armar algo. Ni siquiera idea tenemos de acerca de eso. Pero si alguien nos está ordenando, es por ejemplo un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero sabe según lo que se va a hacer. Y sabe las formas y las medidas que él va a hacer. Pero que a mí me dijera, quiero que hagas esto, pero si no me da instrucciones, pues ¿cómo lo voy a hacer yo? Si nunca lo he hecho y nunca lo he visto. Y Noé, lo que nunca había visto, se le pidió que lo hiciese. Pero según ahí que leíamos en Génesis 6, ahí Dios le comienza a decir, Noé, lo vas a hacer así, 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 así. Y dice que llegó el fin del tiempo y quedó como Dios le había dicho que se hiciera. Todo perfecto. ¿Y por qué todo le salió perfecto según a Noé? Porque dice, porque preparó el arca con temor para que se salvase él, porque era para él, hermano. Imagínense que Dios le dijera a Noé, quiero que me hagas esto para salvar a la gente y tú morirás. Muy diferente a lo que habló con Moisés, ¿verdad? Por medio de Moisés habló acerca de entrar a la tierra prometida. ¿Para quién estuvo trabajando Moisés? Más que para la gente, estuvo trabajando para Dios. En el momento que Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar. Él no le renegó, pero ¿por qué Dios? Si yo trabajé todos estos 40 años, ¿y por qué yo no voy a entrar? Él mismo cuando habla con Josué y habla con el pueblo, lo reúne a todos y les dice que Josué era el que los iba a introducir a la tierra prometida. Dice, y además de todo esto, dice, Dios me dijo que yo no iba a entrar. Pero ¿cómo lo tomó Moisés? Porque ¿a quién le servía a Moisés? A Dios. Por eso en nuestro tiempo, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros? Que todo lo que hagamos, no lo hagamos para los hermanos, que lo hagamos para Dios. Y si lo hacemos para Dios, aunque los hermanos no le agradezcan, pues lo importante es que Dios lo está mirando. Y de esa manera entraremos. Por eso una vez más, vea por usted, hermano, no vea por los demás. No interprete, hermano, no le preocupan los demás. No, pues claro que nos preocupamos unos a otros. Pero si no quieren, ni modo que porque no entren, no voy a entrar yo. O no porque yo no entre, no van a entrar ustedes. No, en este camino vamos, hermano, hermana. En este camino vamos todos. Que entremos, quién sabe. Mire, terminamos ahí en Mateo 24. Cuando nuestro Dios les habló todas estas cosas a su pueblo, hermano, hermana, era para que todos entraran. Y vea lo que Dios nos dice a nosotros en nuestro tiempo. Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Mire capítulo 24, hay unos versículos más adelante del 39 que leímos. Ahí dice unas palabras maravillosas. Como no se sabe el día ni la hora, ahí nos dice qué es lo que debemos de hacer, hermano, hermana. Si lo quiere hacer, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Está en todo su derecho, hermano, de obedecer o no obedecer. Pero según la Biblia nos dice que porque Noé creyó en lo que Dios le dijo, se salvó. ¿Se quiere salvar? Obedezca a Dios entonces, hermano, hermana. Dice así, en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro maestro. Así es que no comas ni bebas ni te la pases en casamiento, hermano, hermana, sino que glorifica a tu Dios, hermana. Como le digo, haga todas las cosas que tienen que hacer, pero no se olvide de Dios. Dice una vez más, velad pues porque no sabéis a qué hora, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Lo esperas, hermano, hermana? Pues síguelo esperando, porque de que va a venir, va a venir.
Así es que hermano y hermana, que Dios nos ayude. Que Dios en su misericordia